Doctor, realmente agradezco mucho la invitación. Si gustan, paso entonces a compartir pantalla para que podamos hablar un poquito de... Pero aquí estamos a la orden. El día de hoy pues les traigo otro caso. Hepatocarcinoma. Un saludo a Carlos José, mucho gusto de saludarte. Y a los colegas que nos acompañan. Se trata de una paciente femenina de 64 años de edad, originaria de Suchitepeques, casada, cristiana evangélica, ama de casa, cuyo motivo de consulta es dolor abdominal a nivel de hipocondrio derecho de epigastrio, aproximadamente unos 3 meses de evolución. En la historia de la enfermedad actual, pues refiere que a partir de hacía 3 meses puso un poquito más de atención al malestar que tenía, malestar dispéptico, gastrointestinal, dolor, disconfort a nivel del epigastrio, el hipocondrio derecho, sin historia de pérdida de peso, nunca cursó con ictericia, nunca ha manifestado hematemesis ni melena, náuseas ni vómitos tampoco, algunas comidas le dan flatulencia y eventualmente algún cólico difuso a nivel del marco colónico. No consume licor ni cigarrillo, nunca ha consumido anticonceptivos orales, no tiene antecedentes familiares de cáncer en la familia. Entonces, como es tradicional, el médico particular de cabecera pues procede a realizar estudios de laboratorio y estudios de imágenes. A continuación, pues, tal vez lo más importante es que a nivel del ultrasonido hepático sí había evidencia de un nódulo a nivel del segmento 3 del hígado. Había un poco de atenuación en cuanto a la visibilidad de los vasos, entonces lo reportaron como hígado graso. Tenía un cálculo a nivel de la vesícula, lo reportaron como litiasis vesicular. Entonces el médico procede de una vez a pedir una colangioresonancia magnética, marcadores tumorales, entre otros estudios que más adelante les voy a mostrar. Dentro de los antecedentes médicos, ninguno, quirúrgicos, una cesárea, sin complicaciones, traumáticos y alérgicos no refiere, y revisión por sistemas solo lo que estamos mencionando. A la evaluación clínica, pues yo creo que a veces las abuelitas de pueblo, sin ofender, creo que tienen un buen protoplasma, una señora bastante activa en el área rural en su casa, buenas condiciones generales, nutricionales, sin ictericia, consciente, corazón rítmico, pulmones con buena entrada de aire, muy vesicular bilateral, abdomen blando, depresible, fluidos gastrointestinales presentes, sin evidencia de circulación colateral, sin ascitis, sin defectos a nivel de la pared abdominal, pero al evaluar por debajo del apéndice sifoides, más o menos 3-4 centímetros, pues sí se palpaba aumento del borde hepático, tal vez unos 3-4 centímetros. No era doloroso, sí tenía desconfort al evaluar, y no móvil también. El resto, sin edema de miembros inferiores y ambulatorio. Entonces, la impresión clínica, pues descartar la presencia del hepatocarcinoma, pues ya que nos mencionaron el nódulo de regeneración, entre comillas, a nivel del segmento 3, y pues la paciente sí describía en los hallazgos que tenía cambios micronodulares a nivel del contorno del hígado. Aquí tenemos los resultados. Ahora creo que es más fácil la captura de pantallas. Pueden ver ustedes ahí la hemoglobina 13.20, y tal vez, aunque ella no cursa con una clínica de cirrosis hepática evidente con los hallazgos clásicos de ascitis, edema de miembros inferiores, encefalopatía,
Sí, mucho ojo con el recuento de plaquetas, porque sí tenía 128,000. Luego de eso, el tipo positivo, tiempo de protrombina 11.6, CINR 105. Aquí hay más estudios de laboratorio, glucosa 91, y tal vez para no mencionarlos todos, pues la mayoría dentro de rangos aceptables. Tal vez acá la fosfatasa alcalina sí está un poco elevada y la transaminasa oxalacética. Y aquí venía lo más interesante, ¿verdad? Que cuando se hizo el marcador tumoral, se encontró que tenía una alfa-fetoproteína en 25.343 unidades internacionales. Y con una elevación también del CA19-9. Cuando uno ve esto, pues dice, bueno, yo creo que esto va a ser algo conservador, paliativo, ¿verdad? Sin embargo, pues decidimos efectuarle todos sus estudios, su chequeo en general. Tenemos acá esta diapositiva donde pueden ver un corte axial de la resonancia. Creo que es bueno que ya en el área del interior hayan estudios de imágenes variados, ¿verdad? En las cuales uno pueda resolver situaciones como esta. Y pues acá vemos la vesícula biliar, acá se los puse con la flecha blanca, y la masa que está en el borde más inferior del segmento 3, que es esta, ¿verdad? Pueden ver ustedes que hay un realce nada más de la cápsula, y a nivel el interior pues no hay un llenado clásico en fase arterial, ¿verdad? Pero pues sí llama la atención el realce de la cápsula. Acuérdense que todos los tumores de hígado van a tener flujo arterial. Mucho cuidado cuando les mencionen nódulos de regeneración, porque paciente con cirrosis, con hepatitis B, con hepatitis C y alfa-fetoproteína elevada, nódulo de regeneración, creo que se descarta, y esto, la probabilidad es muy alta de que sea un hepatocarcinoma. Aquí vemos otras imágenes donde podemos ver acá. Voy a mover el cursor aquí del mouse, el mouse, vesícula biliar. Si se dan cuenta, también algo muy importante dentro del análisis del caso, no vemos el clásico hígado cirrótico pequeño, no hay ascitis, no hay signos indirectos de cirrosis hepática como la hipertrofia del lóbulo caudado, ¿verdad? Que está alrededor de la cava. No vemos engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, pero sí mencionaban que el vaso estaba aumentado de tamaño. Y tampoco vemos el contorno hepático como lobulado, con los nódulos, aunque fuera mora o fresa, ¿verdad? Como el clásico hígado cirrótico. Es otra imagen, como les mencionaba, segmento 3, el borde más inferior. Y el informe, pues, reportaban hallazgos hepáticos compatibles con proceso hepatocelular. Y creo que aquí hubo un poquito de alteración en el informe, pero quisieron decir que había un proceso de hepatopatía crónica tipo cirrosis, ¿verdad? Bueno, y por lo demás corroborar con los niveles de alfa-fetoproteína y el resto de estudios, ¿verdad? Que solicitaban una tomografía hepática trifásica, polilitiasis, esplenomegalia, ¿verdad? Teniendo esto, pues decidimos complementar con estudios un ataque pulmonar donde únicamente mencionaban cambios pues, no importantes. Nunca se vio ni evidencia de infiltrados, ni masas, ni neumotoras, ponen acá, ¿verdad? Y la TAC cerebral, lo único que fue un hallazgo incidental es que la señora tenía un macroadenoma hipoficiario, ¿verdad? Yo no conozco mucho de qué se trata la clasificación, pero fue un hallazgo muy importante porque ya al hacer una anamnesis más
específica, la señora sí mantenía cefalea crónica y tomando eventualmente analgésico. Ya a ella ya la está evaluando el neurocirujano, ¿verdad? Entonces, importante, pero se descartó la presencia de metástasis, que era lo que nosotros queríamos revisar. Entonces, volviendo al análisis de lo que llevamos, mucho cuidado con el nódulo de regeneración. A veces en las clínicas donde hacen ultrasonido, le ponen a uno nódulo de regeneración. Entonces, nosotros lo que hacemos de una forma tal vez empírica es pedirle al radiólogo que haga un Doppler para ver flujos. Y generalmente el nódulo de regeneración no tiene flujo. El hígado cirrótico con elevación de la alfa-feto siempre va a ser hepatocarcinoma hasta que se demuestre lo contrario. Y máxime si tiene virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Mucho cuidado con el IRRAS. En sesión anterior hubo ahí como un poquito de tal vez falta de consenso, o tal vez ya ahora ya fuimos a revisar con un poquito más de detalle, donde en el informe de la resonancia mencionaba que había una probabilidad intermedia de que fuera hepatocarcinoma. Entonces, mucho cuidado con esto. Y, como les mencionaba, en la resonancia magnética no se ve el contorno o el borde irregular del borde hepático, no es el hígado pequeño clásico de la cirrosis, no había citis, y algunos otros signos indirectos como son la esplenomegalia, el hipertrofia del lóbulo caudal, el engrasamiento de la pared vesicular. Y otro hallazgo, pues la trombocitopenia. Entonces, decidimos con esta única masa llevar a la paciente a sala de operaciones, habiendo descartado ya una metástasis por lo menos macroscópicamente evidente, aunque como mencionó Carlos José, ¿verdad? La invasión microvascular al microscópico, pues a veces uno no lo tiene completamente en evidencia, pero sí hemos tenido al menos un par de casos donde hemos tenido pacientes con alfa-fetoproteína de hasta 250,000 unidades. Y cuando uno hace la biopsia de la masa, una masa en el segmento 7 de esta paciente que les menciono, era un nódulo de regeneración, y 4 años después la alfa-fetoproteína se normalizó. Entonces les digo, hay que tener mucho cuidado. Tal vez lo importante es el consenso y individualizar los casos, ¿verdad? Porque si uno deja al paciente, lo más probable es que se va a complicar, va a fallecer, ¿verdad? Entonces, es importante individualizar esta situación. Entonces, la paciente decidimos llevarla a la sala. La paciente venía con la idea de que, doctor, mire, opéreme y haga lo que sea por ayudarme. Y se le explicó que al hacer la laparotomía exploradora podría encontrarse diseminación o que solamente se hiciera una biopsia ya con el abdomen abierto. Entonces la señora estaba decidida a hacerse su procedimiento. Este es nuestro récord operatorio, ¿verdad? Se hizo una laparotomía exploradora. Todos los pacientes que llevamos a sala de operaciones es con anestesia general, ponemos catéter central, sonda Foley, medias antitrombóticas, el sistema mecánico de compresión intermitente. Se piden 6 unidades de sangre aproximadamente. Y pues lo que se hizo fue una resección del segmento 3, no fue total, y una colecistectomía clásica. Tenemos acá fotos del procedimiento. Acá ven una foto donde está la compresa de la cabeza de la paciente. Aquí abajo el segmento 3 y la flecha señalando el área del tumor. Afortunadamente, lo que les decía, la masa, el hígado se palpaba debajo del apéndice estifoides. Entonces, el abordaje, fue mucho mejor porque fue una incisión mediana. Si pueden ver ustedes, nosotros ya íbamos aquí, ya habíamos pintado para hacer una incisión tipo Makuchi, que es como una L,
¿verdad? Que permite una exposición más adecuada del hígado. Y para los que no tienen muy claro cuál es el segmento 3, pues aquí vemos el segmento 3, está a la par del ligamento redondo, ¿verdad? Y corresponde al lado izquierdo del hígado. Entonces, pues ya se hicieron aquí todas las maniobras. Aquí pudimos trabajar con un separador de Balfour, caso contrario a otras cirugías donde usamos un separador mucho más grande. Aquí está la masa, usamos puntos tractores para ir levantando el hígado y darle cierta tracción y no causar hemorragia. No me lo van a creer, pero solo con este pedazo de hígado la señora nos sangró 800 mililitros. Hubo necesidad de transfundirle 2 unidades de sangre. Entonces esto es el área ya cruenta. Aquí pueden ver ustedes que fue algo subtotal, ¿verdad? Aquí todavía nos quedó un pedazo. Y el ligamento redondo también lo resecamos por la vecindad que hay con el segmento 3 y también se envió a patología. Aquí vemos ya la foto del fragmento. Pueden ver ustedes lo interesante que es un círculo con área de necrosis. El clásico aspecto de carne de pescado, ojo, es carne de pescado, es el clásico macroscópico de lo que es cáncer y las áreas de necrosis, ¿verdad? Algo muy importante que van a ver ahorita en el reporte de patología es que la paciente ya tenía unas lesiones satelitales, siempre dentro del mismo fragmentito que pasan desapercibido en la resonancia y para uno que es el cirujano. Por lo menos macroscópicamente hay tumores de 0.5 que probablemente están más profundos y que uno no logra visualizar. Aquí pueden ver ustedes el reporte. El histopatólogo fue el doctor Orlando Rodas Pernillo. Aquí pueden ver el tumor, y pueden ver ustedes estas lesiones acá, satelitales, ¿verdad? A veces se pregunta uno por qué piden resonancia magnética de una sola vez, ¿verdad? Pero se ha demostrado de que se pueden ver lesiones más reducidas de tamaño y metástasis que podrían pasar desapercibido en otros estudios. Entonces, este es el reporte de la patología. Hepatocarcinoma moderadamente diferenciado. Y lo más importante es que tenemos márgenes libres, 0.5 centímetros. No era lo ideal, nos hubiera gustado que tuviera 2 centímetros o más, pero acuérdense que es un hígado cirrótico, la hemorragia era bastante, tal vez no intensa, pero sangradito que es a veces difícil de tener, aún utilizando Helfon y Sulgicel, que son ayudas importantes. Y el ligamento redondo, pues solo reportaron ahí lesiones, congestión vascular, células adiposas. Tal vez otra cosa muy importante es que se mandó la vesícula biliar también y la reportaron como una colecicitis crónica, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, porque a veces es una mezcla de síntomas. Los pacientes tienen, el hígado graso puede generar disconfort, un poco de dolor crónico, un dolor sordo, que se mezcla con el famoso colon irritable, el colon espástico, el cual los gastros lo manejan mucho mejor. Y la vesícula, a veces la vesícula tiene solo biliar, pero cuando uno quita vesículas se mira la mucosa crónicamente enferma, ¿verdad? Entonces hay que tener esto en consideración porque efectivamente hay una mezcla de sintomatología por órganos vecinos. Aquí en rojo les puse que definitivamente pues la resonancia magnética nos la habían reportado como un LIRADS 3. Entonces, definitivamente
es hepatocarcinoma. Entonces, esto es LITRAT 5. Por supuesto, esto es un hallazgo retrospectivo, entonces, esto es lo bonito de terminar con el seguimiento del caso y correlacionar todos los hallazgos que se han mencionado. Lineamientos, así como dice Carlos José, para llevar a casa. Muchas veces la alfa-fetoproteína elevada debería protocolariamente complementarse con 2 estudios de imágenes. En Taiwán, que es donde yo tuve la oportunidad de hacer el fellow, se hace ultrasonido Doppler hepático esplenoportal, se hace tomografía trifásica de hígado y se hace la resonancia magnética. Entonces ahí sí se hacen los 3 estudios. Entonces con 2 estudios y una alfa-feto en 200, ustedes ya tienen un diagnóstico probable de hepatocarcinoma. Cuando la alfa-fetoproteína está mayor de 500, con masa a nivel hepática, lo más probable es que sea hepatocarcinoma. Y me parece que ustedes ya tuvieron una plática de marcadores tumorales. Creo que hay que individualizar los casos. A veces hay laboratoriazos también. La cirrosis hepática, la bibliografía en general mencionan que puede elevar la alfa-fetoproteína sin necesidad de haber cáncer, hepatocarcinoma, ¿verdad? Cuando uno tiene una alfa-feto mayor de 2000, pues lo más probable es que tenga enfermedad diseminada, entonces ya el tratamiento se vuelve paliativo. Y los lugares más frecuentes de la metástasis, pues se menciona hueso, columna, pulmón, el adrenal, generalmente la que está a la par del hígado, la derecha, la vesícula biliar, cerebro, corazón, la vena cava, vaso, diafragma. Entonces, en conclusiones, pues creo que como mencionamos en la charla anterior que tuve la oportunidad de acompañarlos, el único tratamiento curativo para un paciente con hepatocarcinoma es la resección quirúrgica. Se mencionaba la clasificación de Barcelona, a veces se vuelve es bastante difícil lograr clasificar al paciente o encasillarlo en alguna parte de la escala. Entonces, tal vez lo más importante es hacer una evaluación de un comité, un equipo multidisciplinario que en base a la experiencia de los casos manejados, pues se tenga lo mejor, lo más pertinente para el paciente y que se pueda ofrecer algún tratamiento curativo idealmente, ¿no? En países de primer mundo, pues ya mencionó Carlos José, están los criterios de Milán, ¿verdad? Donde el paciente va a trasplante de hígado. Hay que tener mucho cuidado en pacientes con cirrosis porque aquí hay que valorar función hepática y carga tumoral. Entonces, lo más importante es que se tenga idea de que se afecta la volumetría del hígado residual y esto les puede generar una encefalopatía hepática, descompensación de la cirrosis y una insuficiencia hepática aguda con fallecimiento a posteriori. Luego de eso, cada uno en su rol, patólogo, cirujano, intensivista, oncólogo, etcétera, pues cada uno aportará en su área. Y lo más importante es buscar la mejor opción de tratamiento para cada paciente. Bueno, entonces, eso es todo por mi parte. Yo acepto preguntas, únicamente no me vayan a preguntar cosas así como cuando llegan los médicos externos y me preguntan si la internéutica telúrica, incaica, transtreca, la peripatética, filosofía aristotélica, con la inequidad fáctica de los diálogos socráticos naumáticos, porque entonces yo lo que les voy a decir es que no sé, como dicen los lelutieros, ¿verdad? Entonces, finalizo mi plática. Doctor Hugo. Gracias, doctor Mario. Entonces entramos a la parte de los comentarios y preguntas. Si querés,
deja de compartir un momento, Mario, de repente nos vemos. Aquí tengo, Aló, buenas noches. buenas noches. Aquí tengo ahorita levantada con el doctor Herbert y luego el doctor Luis Fernando Sandoval. Aló, buenas noches. Primero, felicitar a los expositores. Realmente, a veces pensamos que en estos países no hay suficientes recursos, pero tenemos médicos de primer mundo, así que no hay que subestimar eso, porque creo yo que son personas ustedes admirables que hacen con los recursos que tienen cosas que creo que los médicos de primer mundo no harían. Otro es eh, una sugerencia que podría darles. Yo soy cirujano oncólogo y en particular digo yo, el 99% de mis procedimientos quirúrgicos siempre tengo al patólogo en sala de operaciones para hacer estudios transoperatorios de procedimientos de piel, gastrointestinal, hepático, del procedimiento que sea, porque es bien importante salir con márgenes quirúrgicos negativos, ¿verdad? A veces a ojo vistas podemos tener lesiones que podemos resecar en 100%, y anteriormente a veces me ha pasado que no he tenido la oportunidad de tener al patólogo, hemos tenido bordes positivos y eso sí es un poquito delicado. Otra cosa muy importante también es, sí me gustaría hacer partícipe a la doctora Marielos Flores. La doctora Marielos Flores, yo estuve en Roosevelt por 17 años como jefe de la unidad de tumores. Ella es una residente que fue muy destacada en ese tiempo, hace más de 12 años que estuvo ahí con nosotros, se fue al extranjero y actualmente es la mano derecha de Mazzaferro en el Instituto de Milán en Italia, de las encargadas de trasplantes y cirugía hepática en ese lugar. Vamos a conseguir el contacto, que yo tengo muy buena amistad, para que se una al grupo. Gracias. Excelente, Herbert. Doctor Luis Fernando Sandoval. Buenas noches. Solo una pregunta. Pacientes within Milan, o sea, candidatos a trasplante, pero dada la baja disponibilidad de hígados, entonces, no sé, en la experiencia o en los centros donde se entrenaron, pacientes within Milan versus pacientes que fue una resección quirúrgica. ¿A quién le va mejor, tomando en cuenta todas las comorbilidades y tomando en cuenta pues el grado alto de complejidad de un trasplante hepático? Doctor Carlos. Bueno, gusto de saludarte, Luis Fernando. Fíjate que como el tema del algoritmo de Barcelona, aunque a veces, como mencionaba el doctor Medinía, tal vez no lo podemos lograr encasillar específicamente en qué estadio está. Sin embargo, hoy por hoy sabemos que aquellos pacientes que están en un estadio muy temprano, a los cuales son a los que, o un estadio A, que son a los cuales podemos someter tanto a trasplante como a resección, les va a ir muy bien. Su sobrevida va a ser más del 85% a los 5 años, ¿sí? Independientemente de si haces resección, trasplante o incluso si haces ablación por radiofrecuencia, ¿ok? Son las únicas 3 terapias que hoy por hoy definen una cura del hepatocarcinoma. Obviamente para eso se requiere que un paciente sea muy bien estudiado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la resección, probablemente sea previo a hacer la resección. Yo soy de la opinión que debe de hacerse en el 100% de los pacientes una biopsia de hígado sano para saber qué grado tiene ese paciente de fibrosis. Porque si es un paciente que está con una fibrosis avanzada,
probablemente solo hacer la resección no vaya a ser la mejor indicación, ¿sí? Porque nos va a limitar mucho la funcionabilidad hepática para tener un buen éxito en la resección. Ese paciente tal vez lo mejor sea someterlo a un downstaging, tratar de ver si puede mejorar su status performance y llevarlo a trasplante hepático, ¿sí? Pero obviamente si tienes un tumor de estas características bastante pequeño, único en un solo segmento, pues probablemente su calidad de vida sea mejor hacerle una resección que hacerle un trasplante. El trasplante tampoco es la panacea. O sea, por eso existen los criterios del MEL, porque un paciente que tiene un MEL de menos de 15, su autonomía es mejor que aquel que tiene más de 15. Es un paciente que está con sangrados pariciales a repetición, ascitis intratable o refractaria a diuréticos, encefalopatía persistente. Entonces su calidad de vida es peor que el otro paciente, ¿no? Entonces ese paciente sí se beneficia de esto. Esto va en la medida de la inmunosupresión del paciente. Hoy por hoy sabemos que la inmunosupresión es sumamente efectiva, pero tiene sus complicaciones, ¿no? Complicaciones metabólicas, complicaciones neoplásicas. Entonces, es mejor someter a un paciente a trasplante cuando realmente su calidad de vida se vea un poco más deteriorada. Entonces, no hay una comparación entre resección y trasplante, sino yo te diría una buena escogencia del paciente para que su sobrevida sea mejor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ahorita, viendo que tenemos reunidos a una buena cantidad que les gusta el hígado, ¿qué hace falta para lograr trasplantes aquí en Guate? Así como proponerla como una alternativa real. Y ahí me gustaría escuchar también al doctor Jimmy, al doctor Porras, al doctor Herbert, al doctor Rosenberg, a la doctora Liz, que tiene mucha experiencia. Mario, ¿qué te parece si empezás? Bueno, creo que voy a compartir, no es un secreto a voces. En el año 2019 efectuamos un trasplante de hígado donador cadavérico en el Hospital del Pilar. Yo colaboro con Fundaepa, la Fundación Guatemalteca para Trasplante Hepático, y lamentablemente pues la paciente falleció. Desde el punto de vista quirúrgico todo fue satisfactorio, pero la paciente tenía una enfermedad inmunológica, una hepatitis inmunológica, y frente al cardiólogo la chica se infartó. Y entonces pues el resultado no fue adecuado. Lamentablemente en nuestro medio esto pues tiene efectos sociales a nivel de gremio médico, pues se vuelve uno, a veces está uno en la boca de muchas personas, ¿verdad? Entonces, este caso fue donador cadavérico, fue muy, desde el punto de vista logístico se hizo, el donador era un paciente con muerte cerebral en el Hospital Roosevelt. Les voy a comentar de una forma muy general. Han habido más donadores, pero no sé, hay una tendencia de algún grupo en el hospital, no voy a decir nombres, donde dicen, se los voy a decir literalmente, no llamen a esos cerotes. Entonces, así como se queda uno, ¿verdad? El beneficio es para un paciente que lo necesita. Entonces ha sido bastante complicado, ha sido una guerra bastante complicada, ¿verdad? Entonces sí es bastante difícil. Aparte de eso, no tenemos cultura de donación de órganos. Toda la gente que viene con nosotros quieren su hígado gratis, no quieren tener un donador vivo, que es lo ideal.
tener alguien que sea compatible. Y pues todo esto implica gastos muy elevados. Mucha gente se está yendo a otros países. Argentina, por ejemplo, yo comparto mucha admiración por los colegas argentinos que tienen programas muy buenos. Tal vez el doctor Ruff, que ha sido el más legendario, ha sido como el Messi del trasplante, ¿verdad? Entonces, yo creo que todavía falta mucho. En el Hospital Herrera y Grande ya llevan 4. El primero también creo que la señora falleció al mes. Entonces, de aquel boom publicitario y la noticia y todo, de repente desapareció toda la nota, ¿verdad? Entonces, acuérdense que esto golpea socialmente porque las mismas personas empiezan, que me lo mataron, ahí en el hospital me lo mataron. Entonces, cuando a veces son pacientes donde el trasplante va a ser una opción, aún con los riesgos de poderle mejorar la calidad de vida, pero con mucho riesgo también del procedimiento como una cirugía mayor abdominal. Entonces, ese es mi punto de vista. Perdonen si soy a veces un poquito sincero en lo que les cuento, pero sí nos falta mucho todavía. Es muy caro el trasplante. Estamos hablando de unos 800,000 quetzales a 1,000,000 si el paciente no tiene complicaciones, ¿verdad? Y bueno, eso es en general lo que quería compartirles. Sí. El doctor Jimmy y después el doctor Rodolfo. Jimmy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues ahí sí que la verdad es que el camino para poder llegar al trasplante, más que nada, donador cadavérico, es pues en algún momento, ya lo mencionó el doctor Medinilla, creo que dejar los egos a un lado, dedicarle tiempo, porque por lo menos del contexto del centro donde yo me entrené, eso es lo que pasaba. Pues sí, en algún momento los sueldos de la gente que operaba allá, pues en algún momento se compensaban con tiempo, pues a veces a nivel institucional, por lo menos en el Seguro Social, esa parte es muy compleja y pues solamente involucrar a la gente, o sea, la gente de gastro, hepatólogos, que quieran realmente involucrarse pues en el centro donde se vaya a realizar y dejar un poco a un lado los egos, motivar la donación de órganos, que esa es una parte que hay que trabajar, y sobre todo, pues solamente la parte legal, porque pues solamente tú puedes llegar a hacer un trasplante y como bien se mencionó, tú pasas de ser pues solamente a ser un gran villano al morirse un paciente, cuando pues en algún momento, cuando empezó el trasplante cadavérico, así fue. Pues gracias a Dios, pues solamente esto ya funciona. Sin embargo, pues solamente sigue muriendo la gente y en algún momento eso va a pasar. Y eso pasa en los centros de alto nivel. Cuando uno pasa de la fase de un centro de bajo volumen a un centro de alto volumen, empiezas a operar a pacientes más graves. Entonces es ahí donde uno empieza. Quiero un centro que el paciente no se muera. Lo que pasa es que son pacientes sumamente complejos, pero hay que trabajar en mucho esa parte. Solo una pregunta adicional para Carlos. En relación a pues, solamente los pacientes que son candidatos pues, para un trasplante, ¿el término fragilidad, futilidad es funcional para esto o pues, solamente no aplica tanto, Carlos? Gracias. Sí, bueno, sabemos que, bueno, el término fragilidad para el paciente cirrótico tiene un contexto diferente a tener un MEL o un child que pueda connotar descompensación. Su fragilidad basada en su calidad de vida y su autonomía, pues hay varias herramientas para poderla medir y eso conlleva también un riesgo de mortalidad para el paciente. Como bien mencionaba Jimmy, obviamente a mayor MEL, mayor riesgo, ¿no? Y eso es lo que centros de alto volumen, pues, tienen la capacidad, ¿sí? No es lo mismo trasplantar a un paciente con un MEL de 15
que con un MEL de 35. O sea, y que encima esté con un acute on chronic grado 3, ¿no? O sea, la complejidad de cada caso se va a individualizar. Entonces, encima de que, pues, no podemos tomar a todos los pacientes que tengan un MEL por arriba de 15, sino que saberlos seleccionar es lo que lleva a que el centro vaya mejorando esa curva de aprendizaje que todo centro nuevo tiene que tener, ¿no? Ahora, si me permiten, ya que me tomé la palabra, yo creo que parte de lo que falta para poder desarrollar un centro de trasplante es lo que ya mencionaron tanto el doctor Medinía como Jimmy, es dejar de un lado el hecho de protagonismos y querer formar equipos de trabajo, ¿sí? Porque si ustedes se dieron cuenta en la charla, uno de los aspectos fundamentales para no trasplantar a un paciente es su entorno social. Y eso ya no depende del médico, ¿sí? Si el paciente no tiene un buen soporte familiar, ese paciente no debe de ser trasplantado. Es que no podemos trasplantar a todos. Pero eso también nosotros como personas que armemos un comité, tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y eso conlleva a que el comité tiene que estar conformado con estas variables que a veces no las tomamos en cuenta como una trabajadora social. Una trabajadora social que sepa a detalle la vida social de los pacientes que se pretenden estar en una lista de trasplante. Y luego, pues obviamente las cosas macroscópicas como lo es tener una institución que tenga las herramientas físicas para realizar un trasplante y luego tener las herramientas con las cuales va a sustentar la continuidad de un tratamiento como lo es la inmunosupresión, ¿sí? Que hoy por hoy sabemos que en trasplante renal, pues se garantiza hasta 1 o 2 años, si no estoy mal, de inmunosupresión para el paciente, ¿no? Entonces, esas son las cosas que un proyecto de trasplante hepático debiese de buscar. Pero para eso se requiere mucha voluntad política de todos, ¿no? Y sobre todo el querer trabajar en armonía, ¿no? Y contar con todas las herramientas. O sea, se necesita desde una trabajadora social hasta intensivólogos que tengan la experiencia en esto, ¿no? Entonces es un grupo bien grande y muy importante. Gracias. Vamos a tener 3 participaciones más, el doctor Rodolfo, luego el doctor David y luego el doctor Juan Argueta. Adelante, Rodolfo. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. Hugo, respondiendo básicamente a tu pregunta, que es ¿qué es lo que se necesita para que el trasplante sea una realidad en Guatemala? Pues hay muchos factores. El primero es la voluntad, que es la que creo que tenemos todos, ¿no? Eso es lo que existe, mucha voluntad para llevar a cabo un trasplante exitoso, un programa de trasplantes exitosos. Pero aparte de la voluntad se necesita, para planear todo eso, un buen presupuesto. Y todos sabemos que nuestras instituciones cada día se ven más saqueadas. Están siendo tomadas por bandas de saqueadores que cada día ven en cada una de las cosas un negocio, y eso nos pone cada día más distantes de tener un programa, no digamos a nivel de instituciones del Estado o instituciones como el ICS, porque se dificulta mucho tener la infraestructura, que es la otra cosa importante para llevar a cabo esto. Y como todos mencionaron en un momento, el poder llegar a tener un equipo de trabajo integral en el que pues, todos sabemos, todos los que hemos pasado o estamos participando activamente en un lugar donde existe un programa de trasplantes como este, en el que no se trata de un cirujano exitoso
no se trata de que es el mejor equipo que existe en ese momento, sino que sea un equipo que esté conformado desde el que barre la sala hasta el que va a seguir al paciente por años después, porque no estamos hablando que solo vamos a trasplantar un paciente y lo vamos a dejar evolucionar ahí, que funcionó el trasplante o no. Al final de cuentas, no es lo bueno. ¿Quién es el buen cirujano? ¿Quién es el malo? En este momento no lo podemos saber porque no hay experiencia en el país. No tenemos realmente ahorita un consenso siquiera, como se mencionó dentro de las pláticas, para poder tener a todos los radiólogos de acuerdo cómo se va a informar. No digamos el ultrasonido, en el que pues está además mencionar que el 80% de radiólogos va a mencionar un nódulo de regeneración cuando está viendo una masa. Entonces, aparte de eso, tenemos que tener consenso, no solo entre los radiólogos, sino que entre todos los médicos y estar todos de acuerdo y en la misma sintonía para que esto se pueda llevar a cabo. Realmente yo veo un poco mucho más distante el poder tener en Guatemala realmente un programa de trasplantes. La cultura del cangrejo, como dijo el doctor Medinía, ¿verdad? Pues aunque alguien ya empezó a dar los primeros pasos, es descalificado y eso nos pasa a todos. El siguiente paso que yo creo que debíamos de dar, que tú lo estás adelantando, Hugo, es hacer este tipo de actividades. Que cada quien conozca que existe la posibilidad de trabajar con una persona que de veras tiene, si no la experiencia, por lo menos los conocimientos adecuados para poder llevar a cabo los primeros pasos de integrar de una manera adecuada un equipo, buscar la infraestructura y luego buscar el financiamiento. Todos sabemos que eso está fuera de los alcances de las instituciones en las que trabajamos. Entonces, tenemos que ver y buscar un financiamiento en lo privado para que esto, como en otros países donde funciona, pueda ser una realidad. Yo sí, pues, le agradezco mucho al doctor Medina y al doctor por su ¿cómo se llama? Plática el día de hoy ha sido muy constructiva y deja mucho en evidencia todas estas cosas y las carencias que tenemos todavía para que esto sea una realidad. Gracias, Rodolfo. David Porras. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. No sé si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Gracias, Hugo. En realidad, primero felicitar a ambos expositores, aunque del caso interesante me quedaron algunas dudas, pero después de hacer el comentario acerca del trasplante, le haré un par de preguntas al doctor Medinía. No es darle muchas vueltas a lo del trasplante, creo que ya se habló más claro e imposible de los expositores anteriores. Creo que la voluntad siempre ha existido de seguir avanzando, pero dependemos mucho de factores fuera de nuestro alcance, como lo son en primer lugar el quitarnos el ego entre todos los grupos, ¿verdad? Como bien decía el doctor Medinía, ¿verdad? No, eso va a ser una de las preguntas que le voy a hacer, ¿cómo hizo para sacar un hígado del Roosevelt y llevarlo al Pilar? Me parece un poco extraño eso, pero quizás nos lo puede aclarar desde ese punto de vista. En realidad, Hugo, aquí depende mucho de los factores de las personas que manejan los presupuestos en Guatemala. En primer lugar, no tenemos una cultura en realidad para poder hacer trasplantes. Si el trasplante renal se realiza en realidad muchas veces sin soluciones de preservación, si nosotros fuéramos a la letra muerta en realidad, empezaríamos por ahí. No les digo dónde, pero sabemos perfectamente con el Toris Callao y lo hemos discutido, que se hacen trasplantes renales sin soluciones de preservación, usa solución salina, Harman. En realidad ni siquiera eso estamos haciendo como debería de ser. Afortunadamente a los pacientes pues les va muy bien. Desde otro punto de vista, en realidad no existe infraestructura hospitalaria a nivel tanto del seguro social como de los hospitales grandes nacionales. Los grupos quirúrgicos están, pero no solo depende de nosotros. Ya se mencionó por ahí que necesitamos del manejo y el consenso multidisciplinario para escoger a los candidatos específicos. No es encontrar a cualquier paciente y decirle este es candidato a trasplante. Tienen que ganar los criterios bien claros para que el éxito
sea mucho más alto. Y en todos los programas, primero, lamentablemente, van a haber pacientes que van a fallecer. No tenemos que tener esa idea de que desde el primer trasplante hasta el último que hagamos, todos los pacientes van a salir bien, porque eso es mentira. En todas las escuelas, en todos los hospitales donde se ha iniciado programas de trasplante, tienen una alta mortalidad de inicio. Conforme la experiencia, los tiempos van mejorando, pues el paciente va teniendo una mejor sobrevida, porque de eso se trata, ¿verdad? Ir mejorando las técnicas, toda la logística, pero no vengamos a pensar que porque hicimos el primer trasplante va a ser un total éxito. O sea, así fue, pues qué bueno, definitivamente, pero lamentablemente van a haber fallecidos. Y ahí es donde, como bien decía el doctor Medinía, viene la crítica destructiva de los grupos contrarios. Aquí pasa como pasa en las lesiones de vías biliares. Cuando un cirujano tiene lamentablemente una lesión de vías biliares y el mundo o el médico o los médicos se enteran de que fulanito o no cometió una lesión de vías biliares, se vuelve un problema de tipo emocional hasta para el mismo cirujanos. Entonces, si eso pasa con una lesión de vías biliares, que yo siempre he dicho que ¿por qué se hacen tantas bolas con una lesión de vías biliares? Imagínense con un trasplante, como bien decía el doctor Menía, ya les dijeron cualquier cantidad de palabras o veces en un hospital nacional por haberlo hecho. Entonces yo creo que tenemos que partir de ese punto de vista, unirnos todos para poder hacer que las cosas funcionen bien. Pero eso es un camino que ya se inició y que no debemos parar. Debemos continuar con esa mística de querer hacer trasplante de hígado, y no solo de hígado, hay que seguir avanzando de corazón, pulmonar, pancreático, intestinal, lo que corresponda, ¿verdad? No podemos quedarnos estancados porque si no estamos haciendo las cosas bien. Eso es desde ese punto de vista renal, hepático, perdón. Y como sí quisiera preguntarle al doctor Minía, como te decía Hugo, ¿cómo hicieron para hacer ese traslado o la autorización de ese hígado del Roosevelt al Pilar? Sí me llama la atención cómo lo hicieron, porque no existe una ley de trasplante en Guatemala aprobada aún, o al menos que yo sepa. Esa ley no existe, y mientras no existe, todo lo que se haga hay que tener mucho cuidado, aunque uno tenga muy buenas intenciones. Hay que tener cuidado con eso. Esa es la primera pregunta para el doctor Medinía. Y la segunda para el doctor Medinía, con el nódulo, un nódulo de 3 centímetros, ¿nunca pensaron hacerle ablación por radiofrecuencia o microondas a ese tumor de 3 centímetros? Gracias, Hugo. ¿Tenemos tiempo, Hugo? Pues yo creo que sí. Gracias, doctor Porras, mucho gusto de saludarte. La fundación de Fundaepa tiene un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, donde tiene prioridad en la captación de órganos, entiéndase, hígado, a través del procurador de órganos del Hospital Roosevelt en este caso. Y el Pilar participó a través de un evento de Guatecompras, porque todo esto es un problema, es una situación administrativa donde tiene que estar enterado el Ministerio Público, la Policía Nacional, el INASIF, RENAP, y total es una cuestión así de instituciones que han participado y que permitieron llevar a cabo el trasplante. Porque sí es extraño, o sea, que de repente de un área de salud pública pase a un área privada, pero es porque fue a través de un evento de Guatecompras. Entonces se manejó como un trasplante de salud pública por el acuerdo que les menciono. Ahora, sí pensamos en que sí podía haberse ofrecido una ablación por radiofrecuencia, pero fue más que nada por problema económico, ¿verdad? A veces se suben mucho los gastos. Esta fue una paciente a nivel privado, entonces todo esto pues nos hizo como que más decididos a lo que era una resección quirúrgica. Pero sí, tienes razón, esa era una opción, ¿verdad? Así que muchas gracias por la observación. Gracias, doctor Medinía. Gracias. Por las aclaraciones. Gracias. Y por último, el doctor Argueta. Si estás por ahí, Juan. Hola, Hugo. Hola a todos. Muchas gracias por tomarme en cuenta en este foro. La verdad es que me alegra mucho que se esté tomando ya en serio
este tipo de temas. A muchos de nosotros nos apasiona este tipo de situaciones. Ojalá que se sigan desarrollando. Como compartí ahí, en este caso, una revista reciente habla de la experiencia nacional en los Estados Unidos de 1998 a 2018, más o menos, con trasplante de hígado vivo, ¿verdad? Es 3.6 o por ahí por ciento lo que hacían en aquel entonces. Del 2018 para acá parece que eso está creciendo. Eso para darles una idea de cuán difícil es echar a andar un programa en los Estados Unidos, que tienen de todo, les cuesta echar a andar el trasplante en donador vivo. Y cadavérico, pues obviamente tiene también sus ventajas, sobre todo de disponibilidad. Pero a mí lo que me alegra es que se esté hablando cada día más de trasplante. Ya no es solamente se hizo una resección y ya. Parte de las dudas que tenía ya ahorita se las resolvieron a David Porras y obviamente ya lo escuché y entiendo. Yo creo que sigue siendo el secreto de para que un programa triunfe, la selección del paciente. Y aquí la súplica es para todos los que cuidan pacientes con problemas hepáticos crónicos, tratar de hacer algo, como decían, multidisciplinario, pero alguien tiene que dirigir ese multidisciplinario o tener una idea clara hacia dónde camina, porque no se puede dejar a la mano de Dios como se ha dejado todo aquí en Guatemala y ahorita le toca ir con fulano y nadie se encarga de hacer homogéneo el conocimiento y de saber exactamente dónde está el paciente caminando. De tal manera que mi súplica sería para los que cuidan pacientes con problemas hepáticos crónicos, eventualmente tributarios de trasplante hepático en algún momento, ya sea por indicación de viral o indicación de cáncer o alguna otra, que tal vez sí revisemos exactamente cómo es el asunto para mantener un buen estatus del paciente, un performance, como le llaman algunos, en fin, para que se mantenga a tiro. Y no que cuando querramos llevar al paciente porque tiene una única indicación nos demos cuenta que todo el cuidado que hemos hecho tan displicente alrededor del paciente, ahora lo saca completamente por sarcopenia o por lo que sea, lo va sacando de la ¿cómo se llama? De la oportunidad de un trasplante. Y lo último, lo que comentaba Jimmy también, el tema de la futilidad. También hay que tener mucho cuidado con estar ilusionando pacientes que son tributarios de esto, de lo otro. Hay que estudiarlo y para eso sí, no se puede con una sola persona. Yo creo que deberían de ser en una institución, pues unos 2 o 3 que les guste el área y que estén dispuestos a esforzarse a analizar los casos que están surgiendo para empezar a pensar en lo que se podría llamar una lista emergente de trasplante, porque eso es prácticamente lo que estamos hablando, ¿no? Eso sería, y de nuevo reiterar mi gratitud por estar en este foro. Al margen de cualquier cosa, este puede ser un foro que puede darle mucha vida a proyectos como el trasplante hepático, que bien puede salir adelante. Yo creo que tenemos prácticamente de todo un poco en Guatemala, es solamente juntar todos los recursos y canalizarlos de la mejor manera, ¿no? Y gracias. Pues bueno, yo creo que este es un tema que da para hablar bastante tiempo, pero por hoy nos vamos a quedar con esta parte. Gracias por haber permanecido. Todos estos son temas apasionantes. Gracias, doctor Alonso, doctor Medinía. Esperamos contar con su presencia para el otro mes y les vamos a ir calendarizando los temas, pero les quería adelantar que se va a tratar de la anatomía tomográfica del hígado, ¿verdad? Entonces esa parte es importante comprenderla y para poderla digerir bien. Así que gracias y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, buenas noches también. Gracias, feliz noche.